amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para compartir con ustedes la palabra de Dios, para profundizar en las escrituras, para poder conocer un poco más, aprender todos los domingos algo de la palabra del Señor práctico, vivencial, algo que sea edificante para nuestra vida y que nos pueda obviamente acercar cada vez más a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un saludo a todas las personas que han venido aquí conectados con nosotros, que han estado escribiéndonos, que han estado saludándonos, que han estado dándonos sus palabras de apoyo. Ustedes no saben lo importante que es para nosotros escuchar esas palabras. No saben lo importante que es que escriban durante todo el mensaje, que hagan algún comentario, aunque sea un amén, lo que sea, porque el motor de búsqueda de YouTube hace que aparezca este video para más personas y así podemos llegar con esta palabra tan importante a muchas más personas. Por favor, compártalo por Facebook, compártalo por WhatsApp, compártalo en todos los grupos, en Ojo Crístico, en el grupo Cristianos al Día, en el grupo de los Apostolobos, en el grupo, no sé, en todos los grupos que usted encuentre. Compártalo para poder llegar a muchas más personas y que conozcan el Evangelio. Compártaselo a sus tíos, a sus primos, a sus hermanos, a sus parientes, a la gente amada, a la gente querida, porque lo que vamos a hablar hoy, vamos a terminar el tema del trabajo, que es nuestro subtema dentro de un tema macro, un tema más general, que es el tema de la mayordomía, de cómo administrar lo que Dios nos ha dado y al fin y al cabo, cómo poder generar ganancias en todo sentido. Cómo administrar las cosas, pero también cómo multiplicar las cosas. Y alrededor del concepto de multiplicar lo que Dios nos ha dado, porque eso es evidentemente una orden bíblica de Él, no es suficiente con entregarle lo mismo que nos dio, hay que entregarle lo que nos dio multiplicado. En esa relación es que estamos hablando del trabajo. Pero ¿qué le parece si comenzamos en el día de hoy haciendo una oración, dándole gracias al Señor y pidiéndole que nos bendiga en esta mañana? Acompáñeme, por favor. Amado Señor, bendito Padre Celestial, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te doy muchas gracias por el privilegio y el honor que me das de poder estar compartiendo con mis amados hermanos en el día de hoy. Yo te pido que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón y que nos enseñes por medio de tu palabra lo que quieres enseñarnos, Señor. Ilústranos, háblanos, enséñanos, Señor, a seguir tu palabra, a ser guiados por tu Espíritu Santo, a poder compartir esto con más personas. Queremos poder, Señor, aprender de tal forma que lo llevemos a la práctica y que esto cambie nuestra manera de ser, de vivir, de pensar, de actuar, de trabajar. Queremos ser productivos. No queremos que en el día en el que tú regreses, nosotros simplemente digamos, bueno, Señor, nos diste un denario y un denario te devolvemos. No, queremos, Señor, entregarte multiplicado lo que tú nos diste. Entregarte, Señor, prosperado aquello que tú nos entregaste para administrar. Queremos ser buenos administradores y una parte fundamental para ser buenos administradores es ser buenos y correctos trabajadores. Así que ayúdanos, Señor, a terminar de entender esto del trabajo. Ayúdanos a terminar de comprender todos estos puntos que hemos venido analizando hasta aquí. Ayúdanos, Señor, a profundizar en lo que hace falta para podernos presentar a ti, Señor, de una buena manera. Te lo pedimos con todo el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Damos gracias a nuestro Dios porque cada uno de ustedes está aquí. Y quiero recordarles un poco, hacer un recorderis muy general. Hemos visto algunas de las características de cómo debiera ser un trabajo. Vimos también la historia del trabajo. Vimos cómo debiera ser, cómo el pecado afectó el trabajo. Destruyó no el trabajo en sí mismo, sino al trabajador, y agregó el hecho de tener que ganarse la vida con el sudor del rostro. Pero también analizamos y vimos cómo el Señor restaura en posición el trabajo y nos muestra cómo debemos ser verdaderos trabajadores conforme a la Escritura. Sin embargo, y pese a todo esto, hay unos errores teológicos alrededor del trabajo. Hay dos errores fundamentales alrededor del tema del trabajo que en el día de hoy quiero que analicemos juntos. En primer lugar, las dos distorsiones teológicas en cuanto al trabajo. Las distorsiones teológicas. Primera distorsión es la distorsión católica y nos habla del dualismo espiritual. Es decir, los católicos ven
que hay un dualismo, hay una diferencia entre la adoración en el templo y en el trabajo. Para el católico, el trabajo es un castigo de Dios. Dios nos castigó con un trabajo. Eso es lo que tal vez no esté expresado así en el catecismo literalmente. Sin embargo, es lo que en el imaginario colectivo del católico está impregnado. Incluso se ve en muchas de las homilías y las ceremonias católico-romanas. Lo vemos en Eusebio, obispo de Cesarea, quien dice lo siguiente. Él afirma, existen dos estilos de vida. En la iglesia, la vida perfecta y la vida permitida. Existen dos estilos de vida en la iglesia, la perfecta y la permitida. Para él la vida perfecta era la vida monástica, en el monasterio, separado del mundo, por ahí en una montaña, alejado del pecado, para que el pecado no nos contamine, para que no nos haga daño el pecado. Esa es la vida perfecta. Según él, eso es una vida perfecta. No sé dónde él ve eso, la perfección en esa vida, pero para él eso. Y la vida permitida, Dios permite que vivamos la vida que podemos vivir trabajando aquí. Nos toca venir y trabajar. Lo chévere sería no trabajar, sino solamente dedicarnos a la oración y a la lectura bíblica. Esto es un error. No existe tal dualismo. No existe algo así como una vida perfecta dedicada solo al Señor y una vida imperfecta a la que nos toca trabajando. No. Es que las dos cosas van juntas. Yo trabajo para el Señor. No importa qué labor tenga, no importa qué trabajo haga, y eso lo vimos en la clase pasada, todo trabajo es para la gloria del Señor. Es para glorificarle a Él. Así que no existe un dualismo y no puedo pensar que dedicarme a orar y leer la Biblia es algo que no conlleve trabajo, porque también eso es un error. Hay gente que piensa que los ministros del Evangelio estamos acostados todo el día rascándonos la panza y esperando solamente la hora de predicar y ponemos ahí lo que se nos ocurre y decimos cualquier cosa. Bueno, no falta el que haga eso, también hay que decirlo. Pero, cuando somos ministros del Evangelio competentes y conforme a la voluntad y a la escritura y a la palabra de Dios, nosotros entendemos la prédica como un trabajo absolutamente complejo, lleno de responsabilidades, de cargas y de luchas diarias. Hermano, dedicarnos a la oración en sí misma no es algo fácil, eso es una mentira. Muchos de los monjes que duraban 3 o 4 horas orando, rezando allá, sentados o arrodillados rezando, realmente lo que hacían era dormir, seamos honestos. Orar en serio es algo que la carne no quiere, es algo que la carne evita, aun cuando el espíritu lo quiere y lo desee. Así que alguien que se dedica a la oración, está trabajando en la oración, no es fácil hacerlo, está dedicando tiempo, esfuerzo, trabajo, dedicación. Es algo complejo, mi hermano querido. No es solamente sentarme a leer la Biblia, no, yo tengo que leer varias versiones bíblicas cuando voy a preparar un mensaje o simplemente para mi estudio personal. Tengo que mirar lo que dice el griego, el hebreo, el arameo. Tengo que ver comentarios bíblicos de aquí, de acá. Tengo que ver lo que este pastor opina, lo que este pastor opina, lo que este otro opinó. Tengo que conjugarlo todo eso alrededor de una síntesis global. Tengo que pedirle al Señor que me ayude a organizar el bosquejo de tal manera que pueda ser mejor transmitido. Para poder estar predicándoles a ustedes, yo tengo que haber estudiado hermenéutica, tengo que haber estudiado homilética, el arte del bien predicar la palabra de Dios. Tengo que poder controlar mi voz, mis expresiones gestuales. Tengo que poder transmitir de una manera técnica. Es decir, la propia predicación de la palabra incluye una parte técnica y de adiestramiento y de experiencia y de trabajo de años, hermano. De años. Usted ve a estos grandes predicadores de hoy. Usted ve a Sugel o a Miguel o a Paul o a todos ellos. ¿Usted cree que ellos comenzaron a predicar así? ¿Que eso fue de la noche a la mañana? ¿Que un día se levantaron y dijeron voy a predicar bonito? No, mi hermano. Eso es con años de esfuerzo, dedicación, trabajo. Esto es un trabajo tan duro, tan persistente, que necesita tanta dedicación, tanto estudio, tanto esfuerzo como cualquier otro. Y más que cualquier otro. Solo quienes lo han vivido lo entienden así. Y saben de lo que estoy hablando. Claro, hay personas que predican tonterías y por eso salen sectas. Porque no dedican el tiempo, el esfuerzo, el trabajo suficiente a estudiar, a profundizar, a ver diferentes opciones, a leer libros de teología, a analizar todas las
posturas distintas que hay sobre diferentes temas, a compararlo con la Biblia y a la oración para que el Espíritu Santo nos guíe a tomar las decisiones más asertivas. Aparte de la consejería, aparte de ir a visitar, aparte de tantas cosas. Entonces, no existe una dualidad, como creen nuestros amigos romanistas, entre el trabajo secular y el trabajo cristiano. Pero existe otra distorsión, la distorsión protestante, que es lo que se conoce como el dualismo material. ¿De qué trata el dualismo material? Calvin Coolidge, famoso protestante, declaró una vez: el hombre que construye una fábrica, construye un templo. El hombre que trabaja allí, adora allí. Miren, mientras el católico romano piensa que hay espiritualmente una división entre el trabajo en lo espiritual y el trabajo en lo material, una división espiritual, o algunos protestantes piensan que esa división es una división meramente material, que no existe una división espiritual entre esas dos condiciones. Es decir, que es básicamente lo mismo trabajar para el ministerio que trabajar secularmente. Y eso también es un error. Y alguien me podrá decir: pero ¿cómo va a decir, hermano, que eso también es un error si usted nos ha explicado durante todas estas clases que todo lo que hago lo hago para la gloria de Dios? Sí, tiene toda la razón. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Sin embargo, la naturaleza de un oficio u de otro oficio es distinta. Me voy a hacer entender. Aun cuando yo sea un docente y soy docente para la gloria de Dios y trabajo en mi trabajo para la gloria de Dios, aunque suene redundante, trabajo en mi trabajo, pero lo hago para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, amén, así es, y lo sigo reafirmando. Aún así, mi hermano querido, no considero que el laboral como docente sea lo mismo que laborar como ministro. Es decir, mi posición como ministro es una posición de servicio en donde estoy por debajo de los demás para ayudar a los demás, no para enseñorearme sobre ellos, no para dominar sobre la gente, no para controlar sus vidas o para decirles cómo vivir o cómo manejar su dinero. No, estoy como ministro para servir a los demás, para ayudar a los demás, para ser siervo de los demás. Y en ese sentido es cuando dice el Señor que el que no se hace siervo aquí en el mundo, quien no vive para servir aquí en el mundo, no tiene lugar en el reino de los cielos. El Señor mismo vino para servir. Así que la posición, mi hermano, la posición es de siervo. No es igual ser profesor a ser pastor o a ser ministro del evangelio. Yo estoy como siervo. Tengo que servir a los demás. El docente no. Claro, el docente también. Uno trabaja en todos los trabajos, uno trabaja para servir. Pero aquí estoy sirviendo a todo el mundo, estoy sirviendo a los demás, estoy sirviendo a Dios, me estoy humillando voluntariamente para poder traer una bendición espiritual. Entonces la división de trabajo no es meramente una división material, sino también es una división en postura espiritual. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios con las personas que escuchan la palabra que predico. Pero no tengo una responsabilidad delante de Dios con las personas que escuchan las clases que dicto. El grupo me podrá decir como que no, todos tenemos responsabilidad. Sí, pero la Biblia es absolutamente clara en que me va a pedir cuentas a mí de las personas a las que les predico la palabra. Pero no dice nunca que me va a dar cuentas o me va a pedir cuentas a mí de las personas a las que les enseño historia. ¿Me hago entender? Mi responsabilidad con esas personas es hacerlo éticamente, responsablemente, diligentemente. Pero allá ellos si quieren creerme lo que yo les enseño o no. Yo no tengo que ir a buscarlos y decirle: vea, créame, Cristóbal Colón no fue el primero en descubrir América, créame. No.
No me interesa si lo cree o no lo cree. Yo se lo enseño y le doy los argumentos si quiere creerlo bien y si no también. Pero en el evangelio yo voy, busco a las personas, les oro por ellas, intento argumentarles para que el Espíritu Santo haga la obra en ellos y ellos se consagren a Cristo. Entonces hay una diferencia muy grande. Entonces ahí hay dos distorsiones. Una primera distorsión del catolicismo romano, que ve como espiritualmente absolutamente diferentes, distintos, el trabajo del Señor y el trabajo secular, y una distorsión protestante que los ve distintos de forma material meramente, pero son espiritualmente para algunos absolutamente lo mismo, y no son tampoco absolutamente lo mismo. Si hay una responsabilidad distinta de un ministro cristiano en su trabajo que de alguien que no es ministro cristiano. Yo no puedo pensar que mi trabajo es una iglesia, como ellos lo dicen. Yo no puedo pensar eso. Yo trabajo trabajo en mi labor para adorar, glorificar y exaltar al Señor, pero mi trabajo no es una iglesia. Yo no estoy comprometido espiritualmente con mi jefe, estoy comprometido con mi iglesia, estoy comprometido con el Señor ante todo, pero no con mi jefe humano. Entonces sí hay una diferencia. Las dos concepciones son erradas. Espero haber sido lo más claro posible. Eclesiastés capítulo 2, verso 11. Quiero que comencemos a profundizar en esto. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Mire cómo el predicador, que posiblemente sea Salomón, el hombre más sabio del mundo en aquella época, antes de Jesús obviamente, este hombre está diciendo, miré todo mi trabajo y vi todo lo que hice secularmente. Él era un rey, había hecho muchas obras seculares, había hecho el templo, imagínense, había hecho el templo, y aún así él ve todo el trabajo y todo lo que él había causado aflicción y dice, eso es vanidad, es aflicción de espíritu, todo eso es vano, todo eso se va. ¿Se da cuenta cómo él está marcando una diferencia existente, incluso aunque fue el rey usado para construir el templo? Pero mire lo que sigue diciendo ahí en Eclesiastés: que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. ¿Cuál es la lógica de lo que está pensando acá Salomón? Salomón está diciendo en un momento, miren, uno trabaja toda la vida y lucha y consigue y deja de hacer cosas que uno quiere y deja de estar con personas que uno quiere y deja de aprovechar el tiempo con gente que uno ama para dedicarse al trabajo, para tener grandes frutos, para acumular riquezas, y después uno se muere y eso le queda a otro. Sea sus hijos o no sean sus hijos, sean sus parientes. Si no tiene hijos ni parientes, le queda a cualquiera. Eso es vanidad y un mal grande. Y luego dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? ¿Qué ganas al final del día con todo eso? ¿Cuál es tu verdadera ganancia de tu trabajo? Mire, no está contradiciéndose la Biblia. Nosotros evidentemente trabajamos para glorificar al Señor, para exaltar su nombre, para proclamarle, para exaltarle, para adorarle, para glorificarle. Amén. Así es, para eso trabajamos. Pero el trabajo secular no es lo mismo tampoco que el trabajo para la gloria y honra del Señor que se hace en la iglesia. Lo que yo hago en la iglesia es algo que estoy acumulando tesoros en el reino de los cielos. Cuando yo hago la obra del Señor, cuando yo predico la palabra de Dios, cuando yo anuncio el evangelio, estoy haciendo riquezas en los cielos. Pero cuando yo trabajo aquí en la tierra, hago riquezas en la tierra. ¿Pero para qué aprovecha para el hombre la riqueza en la tierra? De nada les aprovecha, dijo el maestro. Hagan tesoros en el reino de los cielos. Está bien, aquí nos toca trabajar. Está bien, tenemos que ser responsables. Está bien, en mi trabajo yo adoro al Señor. Pero, mi hermano querido, su mayor tesoro no está en el trabajo secular, no está en el trabajo aquí en la tierra. Está en la obra que el Señor le puso a hacer en la iglesia. Y alguno me dirá, eso es usted, hermano, que usted tiene llamamiento y ministerio. A mí no, yo no tengo llamamiento y ministerio. Mi hermano, en la iglesia no hay nadie que no tenga un trabajo.
No hay nadie, no hay uno. Si hay alguien que diga yo no tengo ninguna función en la iglesia, entonces usted todavía no es iglesia. Arrepiéntase y crea en el evangelio. Usted necesita entender que si ha sido llamado por Dios no es a calentar bancas. Hoy en día llamamos, ya no podemos hablar de calentar bancas. Hay muchos que están aquí virtualmente. Quisiéramos que estuviesen presencialmente. Desafortunadamente, estamos orando al Señor que envíe obreros a su mies, trabajadores, pero para su obra. Que no busquen dinero, sino que busquen el hacer la obra del Señor. Y alguno me dirá, pero es que uno va a la iglesia ya y trabaja y se dedica y no le pagan. ¿Se da cuenta que la naturaleza del trabajo eclesiástico no puede ser la misma que la naturaleza del trabajo secular? Es que no estamos hablando de la misma naturaleza, son dos tipos de trabajo diferentes y aún así complementarios. Ambos trabajos son para la gloria del Señor, pero sus naturalezas físicas son distintas. Yo trabajo para la gloria del Señor, predicando la palabra de Dios, aconsejándolo, haciendo una y otra cosa, me paguen o no me paguen. Siempre ha sido así. Han habido momentos en que he recibido asignación. Han habido tiempos en donde me han dado recursos para poder predicar más la palabra de Dios. Gloria a Dios. Eso mismo pasó con Pablo. Cuando los filipenses le ofrendaban, él podía recibir y trabajar de una mejor forma. No hacía carpas, pero se dedicaba a predicar, a aconsejar, a escribir, a ir por allí, a ir por allá. Hacía muchas cosas. Iba en sus viajes misioneros. Tenía recursos. Y cuando no tenía recursos, ¿qué hacía? Trabajaba, porque ¿qué más hacía? Y hacía carpas y vendía sus carpas. La naturaleza del trabajo eclesiástico es diferente. Y entonces, cuando Pablo trabajaba, ¿dejaba de predicar? No. Seguía predicando. Seguramente no podía hacerlo con la misma intensidad, el mismo tiempo y los mismos recursos. No podía tener el mismo alcance porque no tenía los recursos para hacerlo. Pero él no paraba de predicar. Es decir, independientemente de si tengo o no tengo recursos, yo debo ejercer el trabajo que el Señor me mandó a hacer. Y no necesito un nombramiento para hacerlo. No necesito que haya un pastor que me diga, bueno, lo voy a nombrar a usted líder de... No sé, ahora hay tantos liderazgos de tantas cosas, ¿no? Líder de teatro. El ministerio de teatro. Entonces anda actuando todo el tiempo. Yo no necesito que me nombren líder de nada. Yo no necesito que me digan, bueno, lo vamos a nombrar a usted evangelista para ponerme a evangelizar a la gente. No, si yo tengo ese llamado, si Dios me ha hecho ese llamado, yo lo hago. Más allá de si tengo o no nombramiento. Pero es que el pastor nunca me deja predicar al frente de la iglesia. No me ha dado un solo dominguito para pasar y dar un mensaje a la congregación. Pues entonces déselo uno por uno. Entonces, dígale, yo vea, estoy seguro. A mí me dicen, hermano, ¿puedo en mi casa abrir un grupo de oración de Biblia libre? Hágale. Eso sí, nadie es pastor ahí todavía. Ojo, cuidado con lo que enseñan. Aquí tenemos nuestra declaración de fe. Esto es lo que creemos y enseñamos. Pero hágale. ¿Quién soy yo para impedir que alguien trabaje en la obra del Señor si no es mi obra? Es la del Señor. Es la del Señor. Y han habido personas que han estado con nosotros y después de algún tiempo han dicho, bueno, yo quiero hacer mi propio ministerio. Amén, hágalo. Porque es que la obra no es mía. Es del Señor. Es de Él. ¿Y quién soy yo para limitarla? Ahora, miren lo que sigue diciendo Salomón. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es la mano de Dios. ¿Se da cuenta cómo Salomón está marcando una diferencia en el trabajo secular? Y dice que el trabajo secular a la final es vanidad, se va con el tiempo, que es algo que a la final no nos va a quedar. Pero al mismo tiempo está diciendo que lo más provechoso para el hombre es trabajar en algo que disfrute. Es trabajar en algo en lo cual se alegre. Hay un texto, esto no es bíblico, ojo, no es bíblico, pero es interesante. Y lo voy a comentar porque es interesante, porque no necesariamente porque no sea bíblico quiere decir que sea mentira. Hay un texto de Aristóteles.
donde él hace una carta. Aristóteles hace una carta a su hijo. Y él básicamente lo que hace en esa carta es aconsejarle cómo vivir. Y en una porción de la carta, él escribe que lo más importante es que sea feliz en su trabajo. Porque si es feliz en su trabajo, lo va a hacer con virtuosismo, va a ser bueno. Uno solo es bueno en aquello que disfruta hacer. Entonces él le dice, tú vas a ser exitoso si eres feliz. ¿Por qué? Porque si eres feliz, lo vas a hacer bien. Y si lo haces bien, vas a ser exitoso. Y si eres exitoso, vas a ser feliz. Es como el ciclo. Esa es la misma lógica en algún sentido que está utilizando aquí Salomón. No hay cosa más hermosa o mejor que comer y beber y que su alma se alegre en el trabajo. O sea, él está comparando el trabajo. Vea, cuando uno come, usted se come una buena cena. ¡Ah, qué delicia! Quedé repleto, me comí lo que yo quería, lo que me gusta, mi plato favorito. Usted lo disfrutó, se gozó, se alegró, estuvo contento. O cuando está en un calor, beberse un jugo bien frío. Acá puede estar hablando de beber alguna bebida alcohólica. Sí, puede estar hablando en el contexto, pero no de emborracharse. Eso no lo está hablando. Solamente de beber algo delicioso. Eso es maravilloso. Así de maravilloso como es comer algo rico o beber algo delicioso, lo es trabajar en algo que le traiga satisfacción. En algo en lo que usted se sienta feliz, pleno, realizado, que sienta que está haciendo algo que le gusta. Nada peor que trabajar en algo que no me gusta. Y ahí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Qué criterios debemos entonces tomar en cuenta antes de elegir un trabajo? Y aquí quiero hablar a los jóvenes sobre todo, algunos como yo, que ya tenemos una edad avanzada, pues ya, bueno, estamos trabajando lo que estamos trabajando y es bastante complejo cambiar, aunque nunca es tarde. Si usted puede tener 50 o 60 años y está haciendo algo que usted no le trae satisfacción, que no le trae alegría, que no le trae gozo, considere cambiar estos años. Así le queden 3, 4, 5 años no más de trabajo, pero considérelo. Considérelo. Mi papá se pensionó un par de años antes de su edad. Él decidió ya no más, me salgo, me voy, ya me cansé, arregló por ahí con su empresa y se pensionó. Jamás le dije que no. Llevaba 30 y tantos años trabajando allá. Llega un momento en que tú dices, ya no más. O sea, ya no más. Ya quiero hacer otra cosa. Si tú te sientes en tu trabajo desesperado, aburrido, no te gusta, pues cámbialo, no importa la edad que tengas. Busca otra opción. Es que no tengo más opción porque si no se muere de hambre mi familia. Bueno, pues tienes que considerar eso como uno de los criterios antes de cambiar de trabajo. No puedes hacerlo simplemente porque te dio la emoción, pero debes considerar cómo puedes hacerlo. Ahora bien, reafirmo que en este pedacito voy a hablar sobre todo a los más jovencitos. Aunque también a todos. ¿Cómo elegir un trabajo? ¿Qué criterios debo tomar en cuenta para elegir un trabajo que me produzca alegría, que me produzca gozo, que me sienta satisfecho al final del día? Bien, hay que tomar en cuenta varias cosas. Número 1, tiene que ser algo lícito. Comencemos por ahí. No, mi hermano, es que me conseguí un trabajo espectacular. Así que va, no, gano buenísimo, hermano, y trabajo poco. ¿En serio? ¿En qué? Voy a ser narcotraficante. No, mi hermano, ¿cómo así? Eso no es posible. Eso es ilícito. No, hermano, conseguí un trabajo, voy a ser modelo webcam. No, ¿cómo vas a hacer eso? No es lícito, es un pecado. Entonces, lo primero que tienes que considerar cuando vas a elegir un trabajo para el resto de tu vida es que ese trabajo, esa labor, ese oficio sea lícito. Y aún si conseguiste un trabajo lícito, tienes que asegurarte para sentirte satisfecho, feliz y ser bendecido por el Señor en esa labor, que lo que estés haciendo dentro de ese trabajo lícito también sea lícito. Por ejemplo, yo puedo ser político y político es un trabajo lícito. Está bien ser político para los políticos, no para los pastores. Para los políticos, maravilloso ser político, está bien.
Pero si tú vas a ser un político, que es un trabajo lícito, y dentro de la política vas a comprar coimas, o vas a ser corrupto, o vas a darle dinero a los demás para que te den favores, o vas a... todas esas mañas que tienen los políticos, entonces estás haciendo un trabajo ilícitamente y estás pecando. Y no vas a sentirte feliz ni pleno nunca, aunque te llegue una montaña de dinero. Porque tu conciencia te va a acusar. Porque el Señor, tarde o temprano, tomará cuentas de lo que tú estás haciendo. Por eso debes considerar muy bien qué estás haciendo. En segundo lugar, debes buscar algo conforme a tus talentos. Conforme a tus talentos. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, este Romanos 12:3 lo hemos leído tantas veces, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de ti, sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, yo tengo que mirarme y saber de qué soy capaz y de qué no soy capaz. Yo tengo que ser absolutamente sensato conmigo mismo y saber qué tipo de talentos tengo y qué tipo de talentos no tengo. Tengo que pensar con cordura, conforme a mis talentos y capacidades. Yo no puedo a estas alturas de la vida venir a decir, bueno, yo quiero ser pintor, quiero ser escultor, quiero ser artista. Hermano querido, yo dibujo un caballo y me queda como una mesa. Mi sobrino de 8 años, de 9 años, hace dibujos más bonitos que yo. Yo no tengo ese talento. No les voy a mentir. Yo no sé hacer eso. ¿Y para qué me miento a mí mismo? Joven querido, muchacho querido, que estás viendo este video en esta mañana, ¿para qué eres bueno? ¿En qué realmente, objetivamente? Ahora hay algunos que tienen un ego tan grande. Hay algunos que creen que son capaces de hacer lo que sea. Yo tengo que lidiar mucho con un adolescente, con mi hijo adolescente. Él se cree un crack en todo. Uy, estuve jugando fútbol y fui un crack. Me saqué 2, me saqué 3, me saqué 4. ¿Sí? ¡Wow! Te va igualito que en el colegio. 2, 3, 4. Y él cree que es el mejor en cada cosa que hace. Y es bueno incentivarlos y decirle, muy bien, lo hiciste muy bien, excelente, tienes que seguir así. Está bien, pero también como padres tenemos que guiar a nuestros hijos a que piensen de sí mismos con cordura. A que pongan los pies sobre la tierra y se vean sus propios defectos. Porque generalmente cuando uno es adolescente o joven, uno piensa que es capaz de hacer cualquier cosa en el mundo. Y a veces escogen cosas que no pueden hacer, que no tienen los talentos, ni los dones, ni la paciencia para hacerlo. Es como si usted quisiera ser doctor y le tuviera fobia a la sangre. Eso no tiene sentido alguno. Usted no tiene capacidad para eso. O usted quisiera ser trabajador social, pero detesta a las personas y es medio ogro y huraño. ¿Sí? No nació para eso. Hay muchas personas haciendo cosas para las cuales no tienen un talento natural y por eso las hacen con desprecio y de mala gana y terminan trabajando muy mal. Entonces tienes que ser honesto contigo mismo. ¿Para qué soy bueno? ¿Realmente qué es en lo que tengo talento? Porque Dios te dio ese talento. Dios te dio la capacidad de hablar en público, pues entonces tienes que buscar una labor en la que hables en público. Dios te dio la capacidad de trabajar muy bien con tus manos, de ser muy hábil y muy ingenioso y eres medio MacGyver, decimos nosotros aquí, MacGyver, sí, haces una cantidad de cosas. Entonces tienes que buscar un trabajo que tenga que ver con tus manos, porque eres muy kinestésico, haces muchas cosas con las manos, aprendes a hacer manualidades. ¿Me hago entender? Eres genial con las matemáticas, te vienen los números en 2 segundos. Tienes que buscar alguna ingeniería o algo que tenga que ver con eso. Considera muy bien qué talentos te dio Dios, porque Dios te los dio para que te sostengas con esos talentos. Número 3. Pide consejo a personas piadosas, ojalá relacionadas con el área de trabajo en la que te inclinas. Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Y cuáles son los primeros consejeros que pueden darnos una buena palabra para saber qué decisión asertiva tomar?
Pues nuestros padres. Deje de andar peleando con su papá y con su mamá de que usted no sabe, es mi vida, yo sabré lo que hago con mi vida, usted no se meta en mi vida. No, 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 escúchelos. Escúchelos porque ellos ya afrontaron muchas cosas. Valora a las personas de mayor experiencia. Amados jóvenes queridos, personas menores de 30 años que me escuchan en este día. Escuchen estas canas. Escuchen estas arrugas, mis hermanos. Porque hablan de experiencias, hablan de cosas vividas, hablan de fracasos, hablan de triunfos, hablan de derrotas, hablan de tener que haber salido del lodo para volver a reinventarse, como dicen ahora. Sus padres tienen experiencias que pueden compartir con ustedes. Sus pastores tienen experiencias que pueden compartir con ustedes. Hay muchos que dicen, hay muchos que opinan, hay muchos que les dan ideas. Pero pocos de ellos son consejeros piadosos guiados por el Espíritu Santo. Usted recuerde lo que le pasó a Roboam. ¿Se acuerda de Roboam? Sí, claro, usted sabe perfectamente quién fue Roboam, ¿cierto? Roboam era el rey. Y él tenía dos opciones. Escuchar a los consejeros de su padre, a los ancianos, de su padre Salomón, o escuchar a sus amigos, a los muchachos, a los jóvenes, a los chicos de 30 años. No eran tan chicos, pero sí. Entonces llegó Jeroboam y le dijo, mire Roboam, la cosa es así. Su papá nos ha puesto impuestos, hemos tenido dificultades, estamos luchando. Vea, vengo a negociar con usted porque nosotros no estamos contentos con lo que está pasando aquí en el reino. Entonces él fue y le dijo a los ancianos que... No, su papá fue muy duro con ellos, sea usted más paciente, sea prudente, sea un hombre sabio. Le dieron un consejo sabio. Y luego fue con los amigos. ¿Y qué le dijeron los amigos? Eso no se deje, papá. Eso no se deje. Entonces, ¿qué? ¿Va a venir el otro y le va a poner las normas o qué? No. Usted dígale, vea. Un solo dedo mío. El dedo más chiquito mío. Es más duro y firme y más radical que todo lo que mi papá hizo con ustedes, vean. Háblenles duro, papá, no se deje. Le estoy resumiendo el texto bíblico. Él fue, efectivamente, habló con Jeroboam y le dijo básicamente lo mismo. Y Jeroboam le dijo, sí. Sí. Pues nos dividimos. ¿Qué consecuencia tuvo seguir el consejo de los jóvenes y no el consejo de los ancianos? Que Israel se dividió en dos. Las tribus de Judá y las tribus de Israel. Perdió la unidad del reino. Se equivocó. Estoy resumiéndoles una historia que es mucho más larga. Pero este hombre efectivamente se equivoca por no escuchar el consejo de aquellos ancianos y preferir el consejo de sus amigos. Cuando usted vaya a buscar un empleo, algo a qué dedicarse, no escuche el consejo de unos muchachos que están en el mismo proceso. Porque ellos tampoco saben qué están haciendo. No vaya a preguntarle a los del colegio, venga, ustedes que van a estudiar. No, yo voy a estudiar ingeniería de sistemas. Oiga, a mí me provoca, sí, hágale de una, eso es lo más chévere. Hombre, no, vaya pregunta, hable con sus papás, hable con su pastor, hable con gente llena del Espíritu Santo. Tampoco hable con un viejito porque es viejito y ya, sino con un viejito que es lleno del Espíritu Santo. Que no puede haber un consejo mejor que ese. Pero recuerde, el que toma la decisión es usted, no ellos. La decisión final la toma usted. Hay personas que piden consejo, siguen el consejo y de pronto fracasan y le echan la culpa al consejero. No, asuma su responsabilidad. El consejo el consejero le muestra un camino, el consejero le muestra una posible opción y es su decisión tomarla o no. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué consejero? Pues para que le muestre la opción. Y entonces, ¿por qué tengo yo que tomar la decisión? Porque es su vida, no la de él. Y porque eso es lo que quiere el Señor. Con un punto que vamos a ver más adelante. Entonces, pida consejos y si esa persona está relacionada con el trabajo que usted ha decidido,
seguir, con lo que usted, o por lo menos con el que sospecha, o con el que piensa, o con el que cree. Bueno, yo quiero ser como ingeniero de sistemas, pero voy a hablar con un ingeniero de sistemas. Venga, ¿cómo es su trabajo? Cuénteme, ¿cuánto gana? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo es que...? Investigue, profundice, y así tomará una decisión asertiva. Recuerde que la clave aquí está en disfrutar a la final el trabajo que usted va a realizar el resto de su vida. Y hoy los jóvenes les queda mucho más fácil hacer eso que a otros que no nos quedó tan fácil. Cuarto, ten en cuenta tus inclinaciones, pero con los pies en la tierra. Hay cosas que nos gustan, nos encantan, nos fascinan. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Porque si nos gustan, nos encantan y nos fascinan, sabemos que trabajando en eso, pues vamos a trabajar felices, que es finalmente el consejo de Eclesiastés. Pero eso debe ser algo basado en realidades. Eso debe ser algo con los pies en la tierra. Cuando yo era niño, mi sueño era ser actor. Yo soñaba con la actuación, pero no cualquier actor. Actor en películas de acción, que era lo que estaba de moda en aquel entonces. Yo soñaba ver mi nombre allá en una película que comenzara ta-tan, 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 y salen los créditos ahí, ¿no? Sylvester Stallone, oh. Jean-Claude Van Damme, oh. Arnold Schwarzenegger, oh. Y Edgar Escobar en oh. Eso era lo que yo quería, eso era lo que yo soy. Incluso yo estudié actuación en el Teatro Popular de Bogotá cuando existía. Era yo muy niño y participaba en todas las obras de teatro de mi colegio y en todas las obras de teatro de la iglesia. Y Quique, que está por acá, yo creo, y no me deja mentir, con humildad lo digo, yo casi siempre era el protagonista. Tuviera que ser un bobito que era menospreciado por los demás, o tuviera que ser el presentador de noticias, o tuviera que ser el chico rebelde que no le hace caso a la mamá para convertirse. ¿Por qué? Porque lo hacía con pasión, con ánimo, con ganas. Me encantaba hacerlo. Aún me gusta. Pero yo tengo que tener sueños con los pies en la tierra. Y alguien me podrá decir, hermano, pero eso es limitarlo a uno. ¿Quién quita que Dios lo haya querido usted llevar a ser un gran... ¿Quién quita que algún muchacho de hoy en día pueda ser un gran actor de cine? Sí, puede ser. Es decir, yo no lo descarto. Pero yo debo planificar mi vida desde mis realidades. Desde mi realidad. Yo era un muchacho humilde, muy pobre, bajito, no con una pinta como para salir en cine. Tenía que pensar en mi realidad. Algunos de nosotros soñamos con ser astronautas y vivimos en Colombia. Hombre, en Colombia lo único que hemos mandado al espacio es un celular en un globito. En Colombia no tenemos carreras aeroespaciales. Bueno, creo que hay una universidad que hace algo más o menos parecido. Pero es sumamente difícil. No digo que sea imposible. Dios puede hacer cualquier cosa posible. Es decir, hasta el sueño de cosas increíbles lo puede lograr Dios con uno. Claro que sí. Pero en tu proyecto de vida debes plantear cosas realizables para que a futuro no te sientas frustrado por estar trabajando en algo que no era tu sueño. Acomoda tu sueño a tu realidad. Y si Dios quiere llevarte más allá, Él lo hará, Él te llevará, amén, si quieres, si no, pues no. Pero tú no te vas a frustrar porque tú organizaste tu vida bajo la realidad contextual e histórica que estás viviendo. Si puedes ir más allá, pues vas más allá. Si Dios te quiere llevar más allá, pues vas más allá. Si Dios quiere hacer de ti un astronauta, lo hará. Si Él hubiera querido que yo fuera un actor de Hollywood y estaría actuando con Schwarzenegger y con Van Damme y con Stallone, lo estaría haciendo en este
momento, creo que ya sería películas de geriátricos o algo así, porque ya a esta altura, pero, si él hubiera querido eso, lo hubiera hecho. Después fui modificando mi sueño. Ya no quería ser actor de Hollywood, ahora quería ser actor colombiano, aunque sea en una novelita. La pinta tampoco me alcanzó. Entonces ya dije, bueno, como la pinta no me alcanza, quiero ser locutor. Entonces estudié locución y producción de radio y televisión. Y terminé en YouTube. ¿Se imagina? Sí, pero yo tengo que ir adecuando mi sueño a mi realidad. Pero no solo a mi realidad. Tengo que adecuar mi sueño a la voluntad del Señor. Tengo que adecuar mi sueño a lo que Dios tiene para mí. Jeremías 10:23 dice: conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Se da cuenta lo que dice Jeremías? El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Usted debe tener un proyecto de vida? Claro que sí. ¿Usted debe saber para dónde quiere ir? Sí, usted debe saber para dónde quiere ir. Pero finalmente el que termina decidiendo, el que termina organizando, el que terminará guiando su vida debe ser el Señor. Y por eso usted tiene que pedirle dirección al Señor. Tiene que decirle: Señor, ayúdame a tomar la decisión correcta. Señor, muéstrame para qué me diste estos talentos. Muéstrame por qué me diste estos gustos. Muéstrame por qué pusiste estas inclinaciones en mí de trabajo y laborales para poder servirte finalmente de una mejor manera. Eso es de lo que se trata. Porque yo, como dice la Escritura, no soy dueño de mi propio camino siquiera. El plan de vida que uno se plantea resulta siendo tan distinto cuando lo llevas a la práctica. Resulta todo pasando tan diferente a como lo pensaste, ¿o no fue así? O usted, joven, pregúntele a sus papás: papá, mamá, ¿cómo terminaron trabajando en lo que trabajan? Y generalmente le van a decir algo como: Mijo, eso fue una casualidad. No fue algo que yo busqué, no fue algo que yo quería, fue algo con lo que me encontré. Generalmente le van a decir eso. La generación que sigue va a ser una distinta, por lo menos en Latinoamérica. Yo creo que ya esa generación pasó en Estados Unidos. En Latinoamérica la generación que sigue le va a decir: bueno, eso fue lo que pude estudiar y lo estudié. Que es lo que seguramente dirán en Estados Unidos. Que la mayoría, si tuvieron, esta generación actual de adultos, tuvieron acceso a universidad. En nuestros países latinoamericanos, esta generación actual de adultos, una parte tuvo acceso a universidad, otra no tanto. Entonces generalmente los papás le van a decir a uno eso: yo me encontré con esto en la vida, terminé haciendo esto, no era finalmente lo que yo había pensado al principio, pero eso va a pasarles a ustedes en cierto sentido. Uno planea una cosa y termina haciendo otra. Mire, yo quería ser actor, terminé en YouTube. ¿Pero por qué? Porque era voluntad de Dios. Él puso mi inclinación por ser muy histriónico, por actuar, por los medios de comunicación, por el lenguaje audiovisual. Por eso nuestros videos tienen lenguaje audiovisual. Son hechos y pensados, no como alguien hablando solamente frente a una pantalla ahí. No, nosotros intentamos transmitir un mensaje audiovisual, transmitir algo distinto, usar tonos de voz, movimientos de cámara, planos diferentes, imágenes de fondo, memes, cosas que hagan un mensaje, que den un mensaje audiovisual. No simplemente un mensaje como el que da alguien ahí en un celular grabándose en 2 minutos. Traen una investigación de fondo, proceso periodístico, porque yo estudié eso. Cuando hago un noticiero como el que hoy va a salir un noticiero, vea, bomba el noticiero de hoy. Cuando hago un noticiero, yo pienso, hombre, tengo que buscar fuentes. Fuente directa, fuente indirecta. Tengo que usar registro, evidencia fotográfica, evidencia de video. Tengo que redactar la noticia. ¿Cómo hago el LED de la noticia? Las 5 Ws. ¿Sí? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Bueno, esas son 6. Pero todas con W comienzan en inglés. Por eso se le llama así, 5 W. Es decir, eso que yo estudié, que por misericordia de Dios pude estudiar, finalmente Dios lo usa para su obra. Yo no pensé mi vida y no planeé mi vida
pensando en ser un ministro del evangelio que predicara por YouTube. Pero el Señor organizó mi camino para, vea, estudia locución y producción de radio y televisión, vea, estudia teología, vea, estudia ciencias sociales, historia, ciencias políticas. Me complementó de uno y de otro lado para poder hacer lo que hago hoy. Soy un producto de que Él organizó mi camino y mis pasos. Y usted también. Usted es un producto de que el Señor lo trajo hasta aquí con un propósito. Joven querido, amigo querido, que usted está planeando qué hacer con el resto de su vida, usted va a ser un producto de lo que Dios va a querer hacer en su vida. Por eso no puede ignorar que Él es el que organiza sus pasos, que sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Quién se iba a imaginar que las clases en el Teatro Popular de Bogotá me iban a mí a servir para hacer videitos en internet? No existía YouTube cuando yo estudié eso. Con eso les digo todo. No existía. Bien, mis hermanos queridos. Isaías 28, 23 al 29. Miren lo que dice. Estad atentos y oíd mi voz. Entended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día. Romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras, y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado? Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Y alguno podrá decirme en este momento, no entendí nada. No entendí. Miren, el Señor les está dando unas instrucciones de trabajo. ¿Cómo se trabaja? Mire el anterior. ¿Ustedes van a arar todo el día? ¿Van a sembrar todo el día? Si hacen eso, van a romper los terrones de la tierra. Y si igualan la superficie, derraman en el eneldo, siembran el comino, ponen el trigo y todo eso. ¿Cómo trabaja usted? ¿Cómo sabe cómo trabajar de una mejor manera, de una manera más asertiva, más efectiva? Porque Dios le instruye y le ha enseñado lo recto. ¿Qué le enseñó Dios? Que el eneldo se trilla con trillo, que en el eneldo no se trilla con trillo, ni el comino se pasa rueda de carreta. El Señor le enseña que es con un palo que sacude en el eneldo. Es decir, el Señor le está enseñando cómo hacer mejor su trabajo. El Señor le está guiando en cómo ser más efectivo. Cuando usted encuentre esa vocación en la cual usted dice, para esto nací y ahora ya sé que esto es lícito, que con el consejo de mis hermanos y de las personas de experiencia, este es el trabajo que voy a desempeñar. Ya sé que tengo una inclinación hacia esto. Ya sé que es voluntad del Señor hacer esto. Entonces ahora lo tengo que hacer diferente. Yo tengo que hacer algo distinto. El Señor me va enseñando cómo hacerlo bien, hacerlo mejor a otros. Por eso es que el verso 29 dice, también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. En pocas palabras, el Señor fue el que les mostró a quienes siembran, a quienes trabajan, a quienes hacen su labor, cómo hacerla de una mejor forma. Hay varias formas de hacer el mismo trabajo, pero el Señor les muestra la forma de hacerlo más efectivo y de hacerlo diferente a los demás. La clave en el trabajo, en cualquier trabajo, y la clave para usted ser feliz en su trabajo, está en que el Señor le enseñe cómo hacerlo diferente a los demás. Cómo hacer su trabajo distinto al resto. Yo no puedo ser una copia de otros. Hay gente que es copia de otros. Hay gente que me dice a mí, ¿usted por qué no predica como Miguel Núñez? ¿Por qué no predica como Sugel Michelén? Pues porque yo me llamo Edgar Escobar. Yo soy yo.
Y yo tengo mi forma y mi estilo que Dios me dio y que Él me enseñó a hacerlo así. Dios bendiga a sus hermanos. Son de bendición, son maravillosos. Pero ellos lo hacen así porque Dios les enseñó a hacerlo así. Y yo lo hago así porque Dios me enseñó que yo debía hacerlo así. Y así he sido productivo. Los videos que hago por internet no son iguales a los de otros hermanos. Tal vez somos el único canal de teología que usa el humor, bajo los principios claros de la filosofía del humor. Otro día les hablo de la filosofía del humor, eso tiene una filosofía. Pero somos el único canal que mezcla teología, historia, filosofía y humor. Estoy intentando hacer algo diferente. Claro, hay gente que no le gusta. Porque les gusta que sean serios. ¿Cómo se pone a burlarse, hermano, de las demás personas? ¿Por qué se burla de la palabra? Yo no me burlo de la palabra. Me burlo de los burladores de la palabra. De eso sí me burlo. Pero ni siquiera de ellos como personas, sino de sus ideas. Cuando son falsas doctrinas. Cuando hay que tratar algo serio, lo tratamos seriamente. Pero esa es la manera que Dios nos dio. ¿Cuál es la manera que Dios le da a usted para su trabajo? Dios puede darle a usted una forma diferente. No tema romper moldes. No tema hacer las cosas distintas a como otros las hacen. No tema en algún momento no seguir exactamente el consejo de su jefe. Siempre y cuando usted sea guiado por el Señor y sepa que va a tener resultados y puede mostrarle a su jefe. Nada más bonito que trabajar en algo en lo cual usted se sienta distinto, se sienta diferente. Y además de eso, al hacerlo distinto, diferente y con resultados y evidencias, usted va a tener puertas abiertas por todas partes para poder trabajar en otros lugares. Pero eso que lo da, que usted es muy inteligente, que usted tiene mucha gracia, que usted es una persona muy distinta a las demás, no, eso lo da el Señor, que es el que nos muestra el consejo para hacernos sabios y para saber cómo trabajar de una mejor manera y para saber cómo traer productividad a nuestra labor y poder hacerlo de una manera más efectiva. Yo hacía lo mismo en mis clases en el colegio. Perdóneme, hablo tanto de mí, pero es que cuando hablo de estos temas que son temas prácticos, que son temas de la vida diaria, pues yo no puedo hablar de otra vida que no sea de la mía. Y no siempre me cojo como buen ejemplo, la verdad, casi nunca. Y en esto tampoco. Pero cuando comencé a ser profesor, noté algo y que yo caí en la rutina de los profesores y dicte y copie del tablero y hable. Con el paso del tiempo el Señor en su misericordia, no yo, el Señor en su misericordia comenzó a mostrarnos, hay que hacer cosas diferentes con estos muchachos. Hay que usar, hay muchos modelos pedagógicos, que no sé qué, que la escuela nueva, sí, que el modelo conductista, que el aprendizaje cognitivo, que esto de una cantidad de modelos pedagógicos. Que el aprendizaje con sentido, maravilloso. ¿Y yo cómo aplico eso? Entonces yo llegaba, casi todos los colegios a los que uno llega, le dicen a uno, nosotros somos un colegio constructivista. Y casi ninguno sabe qué significa esa cosa. Casi ninguno sabe que hay varios tipos de constructivismos. ¿De qué constructivismo me está hablando? Casi todos les niegan que son conductistas, pero la verdad casi todos lo son. Y los que son profesores entienden los términos de los que les estoy hablando. Yo me puse en oración a decirle, Señor, lo único que quiero es transmitir conocimientos a estos muchachos que hagan prácticos en sus vidas. Y he intentado diferentes modelos y ninguno de esos modelos se aplica. Entonces el Señor puso en mí una manera. Me sentaba a charlar, les contaba historias, cuentos, chistes. ¿Usted cree? Para mí el primer año con cuarto de primaria eso era una locura, hermano. Una locura. Yo ya había enseñado a jóvenes y adultos, incluso niños de escuela dominical que son juiciosos. Pero estos niños de cuarto, 50 niños de 8 años, hermano, usted, Dios santo. ¿Qué hice? Les organicé cuentos. Como yo les enseñaba historia, se les voy a enseñar como cuentos. Entonces comenzaba
Sí, con música. Inmediatamente cuando comenzaba yo a hacer esta payasada, por eso les digo, yo era payaso antes de salir en YouTube, los niños se quedaban mirando, ponían atención. Cuarto 3-Star Pictures presenta a los niños de cuarto en... Y yo comencé a darme cuenta que contándoselo como una película, ellos eran encantados. Luego los ponía a hacer un dibujo, o caricaturas, o historietas, luego resumir los conceptos fundamentales, y los procesos de aprendizaje fueron maravillosos. Él me dio una manera. ¿Qué manera te está dando a ti? ¿O es que no le has pedido la manera? Es que allá en mi empresa hay una manera, en la fábrica hay una forma, allá me dicen que tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Pues sí, en todas las empresas le dicen a uno que tiene que hacer eso, eso, eso y eso. Pero siempre hay una forma alternativa de hacerlo más, rendir más y mejor. Tal vez al principio a tus jefes no les guste o no te dejen, pero siempre hay que traer ideas, siempre hay que traer algo nuevo, siempre hay que ser innovador, siempre hay que buscar que el Señor nos guíe. Cuando te comprometes con tu trabajo y buscas la presencia del Señor, el Señor te va a mostrar cosas diferentes y formas distintas de hacer mejor tu trabajo. Y en ese momento vas a disfrutar tu trabajo, vas a alegrarte en tu trabajo. Y al alegrarte en tu trabajo, vas a hacer mejor tu trabajo. Y al hacerlo mejor, vas a tener más bendición en todo sentido. Y al tener más bendición en todo sentido, vas a estar glorificando a Dios y vas a estar más cerca del Señor. Y entonces todo esto se vuelve un círculo que se repite una y otra vez y que trae bendición a tu vida, a tu familia, a tus negocios y a todas las cosas y personas que te rodean. ¿Cómo trabajar feliz? ¿Cómo trabajar feliz? Primero hay que ser gozoso en el Señor. Primero hay que gozarse en el Señor. Primero Él tiene que ser nuestro gozo. Cuando el Señor es nuestro gozo, entonces en medio de la comunión con Cristo, todo eso que he narrado comienza a venir a nuestra vida, nuevas ideas, nuevas formas, nuevas maneras, y comienzas a crear cada uno de tus espacios como espacios productivos. Y entonces glorificas a Dios en tu trabajo. Esa es la clave para ser feliz en el trabajo. Como es la clave para ser feliz en cualquier cosa. Oremos, hermanos queridos. Amado Señor, te doy gracias por este núcleo general que hemos terminado en el día de hoy. El núcleo de mayordomía. Y este subnúcleo que también terminamos hoy. El subnúcleo del trabajo. Gracias, Señor, por cada cosa que hemos aprendido. Gracias por cada cosa que nos has enseñado. Espero, Señor, que esto que hemos estudiado en estas diversas clases haya sido de bendición para cada una de las personas que lo ha escuchado. Hay algunos que no han oído los mensajes anteriores. Señor, te pido que los lleves allá, que los escuchen y ojalá sean también de bendición para ellos. Te pido por mí para poder llevar todo esto a la práctica, para poder ser innovador, para poder traer nuevas ideas a mi labor, a mi trabajo ministerial. Te pido por las personas que trabajamos en el ministerio para que entendamos que sí hay una diferencia esencial entre el trabajo ministerial y el trabajo secular. Pero también te pido por aquellos que menosprecian su trabajo secular para que entiendan que al igual que el trabajo espiritual, en los dos te honramos, te glorificamos y te exaltamos. Te clamo por cada una de las personas que están trabajando y que no disfrutan su trabajo, para que tú, Señor, les des nuevas ideas y los ayudes a disfrutar lo que están haciendo, a gozarse en su trabajo, Señor, a ser innovadores, a no caer en la monotonía, en la rutina del trabajo, sino poder, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, aprender nuevas maneras y nuevas formas de ser más productivos. Que disfruten lo que hacen. Te pido por estas nuevas generaciones que están escogiendo su carrera, que están escogiendo a qué van a dedicarse el resto de sus vidas, para que tomen decisiones sabias, asertivas y prudentes, para que tú los guíes en cada paso, para que tú les ilustres y les muestres el camino. Señor, los colocamos en tus manos, los ponemos en tu presencia, Señor, y te decimos a ti, oh Padre Celestial, obra en sus vidas. Te lo rogamos. Manifiéstate en cada persona
incluso en los adultos que tal vez llevan muchos años trabajando en cosas que no les gustan. Señor, muéstrales una opción diferente. Ayúdalos a encontrar una opción distinta. Te pido todo esto, Señor, con todo mi corazón. Y te doy gracias por estas clases que hemos tenido. Estas 11 clases de mayordomía. 11 horas, más de 11 horas estudiando la palabra de Dios sobre estos principios. Espero que esto sea de provecho, de bendición y que ayude a muchas personas a que vivan unas vidas más prósperas en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Quiero pedirles algo antes de irnos. Quiero pedirles algo muy especial. Y es que coloque aquí en los comentarios, que escriba su experiencia con este tema. Si tiene un testimonio, escriba su testimonio. Si tiene algo que comentar, que decir alrededor de todo lo que aprendió en estas 11 clases. Porque a mí, tengo que ser honesto, este tema me encantó y creo que es muy productivo. Pero me da mucha tristeza que tan pocas personas lo hayan visto. Mientras otros ciclos nuestros los ven en promedio 10,000 personas cada video, este no pasa de las 3,000 o 4,000. Y eso me trae algo de tristeza, porque creo que es algo muy bueno y muy productivo y muy necesario. Así que me gustaría que usted me ayudara escribiendo su testimonio al escuchar estas prédicas y cómo le ha bendecido. Si le ha bendecido, si no, pues no escriba nada. Pero si le ha bendecido, escríbalo ahí en la caja de comentarios para que otras personas se animen y puedan ver estos videos. Les recuerdo que la próxima semana, en el próximo Biblia Libre Prédicas, estaremos hablando un nuevo tema, un tema profundísimo, muy interesante, que ya ustedes se van a dar cuenta cuál es. Y mis hermanos amados, hoy tenemos un noticiero bomba, con noticias tremendas noticias las que tenemos hoy. Compártalo, suscríbase, dele like. ¿Ya se suscribió aquí? Ahí donde dice suscribirse. Unirse, donde dice unirse. Si usted quiere colaborar y ser parte del ministerio, ahí donde dice unirse, también, por favor. La campanita, esa campanita a veces uno le da y mentira, no sirve, así que hay que darle otra vez. Dele a la campanita, por favor, para que le avise cada una de las prédicas. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta semana tenemos más videos. En nuestro fanpage el martes tenemos nuestro devocional, porque el lunes es festivo aquí, y el martes también tenemos video de Biblia Libre. Así que no se pierda, porque estamos informando, dando conocimiento, dando palabra y entretenimiento también, porque la palabra no se entretiene con la palabra, no. Entretenimiento, pero sobre todo Biblia Libre para todo el mundo. Dios los bendiga, Dios los guarde, y gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.